podés comunicar por el aula para que le llegue a todo. Lo que vamos a empezar es viendo, vamos a resolver todos los ejercicios que resolvimos a mano con el método del método paso a paso, donde el primero que habíamos visto con este método era este. Teníamos un generador, un transformador, dos líneas y una barra de potencia infinita, en donde aparecía una falla trifásica en esta barra, y al despejarse esta falla se abría una de las líneas y se quería analizar la estabilidad de esta máquina con respecto a la barra de potencia infinita. Para eso ya tengo hecho el sistema, ya lo tengo modelado en PCS. Fíjense cómo acá tengo el generador, el transformador, y simulando la barra de potencia infinita tengo otro generador, solo que este generador está absorbiendo demanda para simular la demanda de esta barra de potencia infinita. ¿Por qué hay que poner un generador para simular este tipo de barras? Porque el generador, como saben, mantiene constante la tensión y acá le podemos poner la tensión que la mantenga constante a 1 por unidad, que era la tensión del ejercicio. Y además, fíjense que es la barra libre. Por lo tanto, siempre va a tener la referencia de ángulo cero, que es lo que, como ese es las condiciones siempre de borde que utilizamos para la barra de potencia infinita. Así que en este sistema, este ejercicio que vimos en la clase está modelado de esta forma. Para completar el modelo, o mejor les voy a preguntar, ¿cuál de todos estos datos les parece que falta colocar en el PCS según lo que vieron hasta ahora de flujo y corto? ¿Cuál es el dato que nunca pusieron en el PCS? Que inestabilidad es un parámetro nuevo que aprendimos. La inercia del generador. Claro, más que nada la constante de inercia, que se acuerdan es la energía cinética en el rotor de la máquina por unidad de MVA, donde estos MVA se refieren a la nominal del generador. Para poder agregar ese tipo de parámetro al PCS es necesario contar con un tercer tipo de archivo, porque si se acuerdan, hasta ahora trabajamos con archivos .sab que representan, que sería esto, la base de datos con todo el equipamiento que tiene el sistema. El SLD es el dibujo, que sería este archivo, y a esto hay que agregarle un tercer archivo que es .dir, que vamos a abrirlo acá, que ya lo tengo hecho, que es el archivo de datos dinámicos. Acá se agregan todos los modelos de estabilidad a cada elemento del sistema. Como este es un ejercicio sencillo, lo único que agregamos fue el modelo de generador. Pero fíjense que podemos agregar protecciones, modelos de líneas de continua, de ramas, podemos agregar máquinas renovables, y cualquier elemento que se nos ocurra le podemos agregar un modelo para realizar los estudios de estabilidad. ¿Qué modelos son los que podemos agregar? Si vamos al documentation y vamos al, creo que era este, el volumen 2, fíjense que acá tienen todos los modelos de los generadores, por ejemplo. A ver si era acá, por ejemplo, este es un modelo un generador de polos salientes. Y esto es exactamente lo que ustedes supuestamente vieron en estabilidad, en control automático, en cuarto año. Todo este modelo, este diagrama de flujo de control, está medido, uno lo puede elegir acá. Fíjense que acá tengo las dos máquinas, que sería la máquina en la barra 1, que es el generador que voy a analizar la estabilidad, y el de la barra 3, que representa la barra de potencia infinita.
Y acá elegimos el modelo del generador, donde si le damos doble clic, fíjense que acá están los 3 megajoule por megawatt-ampere, que es la constante H, que es el dato del ejercicio. Está cargado acá. Y este modelo, el Gen CLS, es el modelo más sencillo que tiene el PCS, que lo único que simula es la inercia y si el generador tuviera alguna constante de atenuación, que como en este ejercicio lo estamos despreciando, es 0. Pero dentro de los modelos para elegir pueden tener varios. Vamos a ver si encuentro alguno. Acá, por ejemplo, este es un modelo, otro modelo electromagnético. Cada modelo tiene un nombre y tiene una lista de parámetros necesarios para su control. Y a medida que uno va avanzando, va obteniendo modelos de distintos elementos. Uno puede encontrar, por ejemplo, a ver, creo que no es este el modelo, era el manual que necesitaba. Hay un manual que es solo de... Acá, Model Library, creo que es este. Acá está. ¿Ves? Estos son todos los modelos de generador que tiene disponible el PCS. El que estamos utilizando ahora es el Gen CLS, que es el más sencillo de todos. Acá tienen todos los parámetros que utiliza. Y este es, por ejemplo, el diagrama de flujo de control de ese modelo. Otro modelo, por ejemplo, el GenRoe, tiene, después de todo el coso, a este no le pusieron el dibujito, el Gentra, a ver, acá tiene otro modelo, y cada uno de todos los elementos del sistema le pueden poner un modelo para el estudio de estabilidad. Tiene modelos para generador, la máquina en sí, el generador, compensadores, estabilizadores, y así cada uno de todos los elementos del sistema, por ejemplo, turbinas, controladores de turbinas, de cargas, y así uno a uno todos los elementos que pueden existir en el sistema tienen un modelo asociado, el cual se le carga al PCS. Y si nuestro elemento en sí no coincide con ninguno de los modelos que ya están hechos en el PCS, se los puede programar en forma aparte y se lo carga como un modelo de usuario, que generalmente en la base de Camesa está llena de ese tipo de modelos y por eso es tan difícil migrar la base de datos de Camesa de PCS a otro software, porque habría que pasar todas las librerías de usuarios de todas las máquinas del país a un software nuevo. Y por eso somos esclavos del PCS acá en Argentina, por el momento, hasta que generen alguna forma rápida de hacer ese intercambio. Acá lo único que le cargué al sistema fueron los dos modelos a las dos máquinas del sistema, y la única diferencia es que a una barra, les hago la pregunta, una barra de potencia infinita, ¿cuánta inercia le tendría que cargar? Cero. Y fíjense, cero inercia. Acá me lo pinta de amarillo porque dice que es un valor que le parece que puede traer problemas, pero es porque no le gustan los valores así extremos al PCS, pero tiene cargado cero inercia. Así que de esta forma ya tenemos todos los datos del ejercicio, ya están cargados en el PCS. Todos los datos del generador, esto ya lo habíamos visto en la clase de cortocircuito, el transformador, las líneas, la barra de potencia infinita también. El flujo de potencia ya está cargado y está resuelto. Por lo tanto le damos a correr de vuelta. Ya tenemos el flujo resuelto y ahora lo que tenemos que hacer es analizar los 3 escenarios de estabilidad que habíamos visto en la clase, que era una falla trifásica en la barra 2, con apertura de una de las líneas, y habíamos visto 3 tiempos de apertura. Una falla sostenida, que no se abría nunca, una falla que se despejaba antes del tiempo crítico del sistema, que era a los 0,2 segundos, y una falla que se despejaba después del tiempo crítico del sistema, que era a los 0,4 segundos. Así, lo que ahora vamos a hacer es hacer esa simulación en el PCS. Para eso, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que este sistema, así como está ahora,
está preparado para realizar cálculos de flujo de potencia y cortocircuito. Pero para realizar una simulación dinámica, hay una cosa de este modelado que tenemos que cambiar. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre modelos que nosotros utilizamos para estudios de flujo de potencia y para estabilidad? ¿Cuál es la diferencia en uno de los elementos que tenemos que cambiar? O en dos elementos que tenemos que cambiar. Cuando hacíamos un flujo y cuando estudiamos estabilidad. Valores transitorios del generador. Eso lo va a hacer automáticamente el PCS, que va a cambiar de la reactancia subtransitoria a la reactancia transitoria. Eso está bien. Pero, ¿se acuerdan en la clase pasada que nosotros vimos que para flujo de potencia trabajábamos con un sistema, una matriz nodal determinada, pero para trabajar en estabilidad teníamos que utilizar una matriz nodal extendida? Y eso significaba un cambio de modelado de dos tipos de elementos en el sistema. ¿Cuáles eran esos? ¿Y cuál era el cambio? ¿Los generadores eran fuentes de corriente, puede ser? En flujo de potencia, los generadores eran fuentes de corriente o de potencia constante, lo que significa que nosotros llegamos a la barra y de acá en adelante había una fuente. Y en los estudios de estabilidad, ¿qué es lo que tenemos que modelar ahí? ¿Cómo cambia esa fuente de corriente o de potencia en un estudio de estabilidad? O en corto también. Es pregunta de final, ¿eh? Recordemos la clase pasada. Vayámonos al ejercicio de multimáquina. Nosotros habíamos visto que para un cálculo de flujo de potencia, tanto las demandas como los generadores eran fuentes de potencia constante. ¿Por qué? Porque considerábamos que todos los elementos de control del sistema estaban actuando en los generadores, entonces siempre iban a entregar la misma potencia manteniendo fija una tensión. Y de este lado, a las demandas las simulábamos como también fuentes de potencia, diciendo que no importaba cuánto variara la tensión, siempre iban a consumir la misma potencia. Pero para estabilidad, con este método, obteníamos una... se me fue el coso. Con este método, obteníamos una matriz de admitancia nodal de este calibre, pero para estudio de estabilidad teníamos que simular el generador con su reactancia interna y su fuente y su tensión interna del producto de la excitación, y las demandas, en vez de ser una fuente de potencia, tenían que ser una demanda de una admitancia. Este cambio es el que tenemos que realizar en el modelo del PCS, porque el PCS, así como está ahora, está programado de esta forma, donde la demanda es una fuente de potencia constante y el generador es una inyección de potencia también. Pero para estabilidad necesitamos ver el sistema de esta forma, donde la demanda transitoriamente va a cambiar su consumo de acuerdo a lo que le pasa al sistema, y necesitamos sí o sí tener una barra donde esté la tensión del generador, la tensión interna, con su reactancia interna. Por eso necesitamos cambiar de este modelo, que es el que está cargado ahora en PCS, a este modelo extendido. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo hacemos ese cambio? Teniendo el sistema ya con el flujo que convergió y todo, vamos a Power Flow, convertir cargas y generadores. Le damos ahí y acá nos dice qué elementos queremos convertir. Vamos a convertir los generadores, donde la reactancia que vamos a utilizar
para su simulación es la reactancia transitoria, como está acá marcada. Y acá en este ejercicio no tenemos, pero igual le voy a mostrar cómo se marca. Vamos a convertir las cargas también. Todas las cargas que habíamos tomado como de potencia constante, la vamos a transformar en 100% de admitancia constante, que sería este cambio. La demanda que antes era esto, ahora se va a transformar en esto, una admitancia. Ese cambio es el que vamos a hacer acá en el PCS. Le damos a convertir, y acá nos dice que convirtió el generador y que no convirtió ninguna demanda porque no hay ninguna demanda en el sistema. Una vez que hacemos este paso, ya este flujo no lo podemos cambiar y el sistema ya quedó transformado a un sistema para estudio de estabilidad. Así que si guardan el ejercicio así como está, pierden las chances de corregir el flujo de potencia. Así que esto lo tendrían que guardar como un archivo aparte. Una vez que tenemos este estudio, esta transformación, tenemos que decirle al PCS cuáles son las variables que queremos registrar al realizar el estudio de estabilidad, porque cada nodo del sistema tiene varias variables y si ponemos calcular todas puede tardar más o menos el programa, y con esto lo que pretende es ahorrar recursos y ser más rápido. Para eso, en el menú de archivos dinámicos, vamos a extender para que vean un poco mejor. En la parte de Dynamics, vamos a ir al Channel Setup Wizard, donde acá le vamos a decir qué variables queremos medir y queremos registrar en los archivos que va a generar el PCS. Acá tenemos ya algunos seteos predeterminados. Lo que vamos a pedir, vamos a destilar estas dos y vamos a pedir los datos mínimos de las máquinas, que va a ser el ángulo, la potencia eléctrica, el Q eléctrico, el E en terminales de la máquina, que sería en la barra del generador, el FD, que es la tensión de excitación del generador, o sea, la tensión interna del generador, la potencia mecánica y la velocidad del rotor. Igual, si necesitan un estudio un poco más preciso, pueden agregar todas estas variables, que el resto de las variables se escapan a los que nosotros vamos a analizar en la materia, y acá pueden determinar si quieren medir en todas las barras, en todas las ramas, todas las cargas, y si hay alguna máquina eólica o generador renovable, pueden cargarlo acá. Nosotros nos vamos a quedar con estas variables. Le podemos decir de qué barras queremos hacer el registro. Vamos a utilizar todas las barras. Le damos a Go. Y acá fíjense que ya seteó todos los canales con todas las variables que vamos a registrar. Acá nos dijo el PCS qué fue lo que cargó. Ahora sí estamos en condiciones de arrancar el estudio dinámico. Para eso vamos a ir a Dynamics, Simulation, y lo primero que tenemos que hacer es arrancar la simulación con este comando, perform simulation start/run. En esta ventanita es donde vamos a correr la simulación y vamos a correr el tiempo con todos los eventos que vamos a ir cargándole al sistema. Lo primero que tenemos que hacer es definir un archivo de salida donde se van a guardar todas las variables que va registrando. Y acá podemos modificar cada cuántos pasos de tiempo queremos que imprima o escriba las variables que vamos a medir, que ya habíamos determinado antes. Para esto vamos a poner el archivo de salida. Este tiene extensión .out y le puse muy inteligentemente output. Y una vez, para arrancar el sistema, primero lo tenemos que inicializar. Fíjense que acá el sistema ya arrancó todas las variables y chequeó que está en condiciones de arrancar. Fíjense que acá las condiciones iniciales ya están ok.
Y vamos a chequearlas estas condiciones iniciales, con lo que nosotros habíamos visto en el ejercicio. Vamos a sacar el manual. Fíjense, esta es la clase que ustedes tienen. Vamos a ver el ejercicio 2, que es el que estamos analizando. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales que habíamos calculado? Un ángulo cero de 13,72 grados. Y fíjense, para la máquina 1, de la barra 1, el ángulo es 13,72. La potencia mecánica era 0,7, que es el power que está entregando acá, 70. La barra potencia infinita tiene menos 70 porque está consumiendo lo menos 70 que está entregando este generador. Y la tensión interna 1,1066, que es este 1,1065 que tiene el PCS. Y esta E de terminales, fíjense que es 1,0422, es la tensión en la barra en donde está conectado el generador. Así que acá tienen las condiciones iniciales que nosotros calculamos acá. El PCS ya las determinó en esta forma. Y las determinó cuando inicializamos el sistema. Y ahí ya chequeó como que todas las máquinas, ya tiene todos los datos de todas las máquinas. Y ya empezó a imprimir el archivo de salida. Acá es donde tenemos el tiempo de la simulación. Lo que vamos a hacer es vamos a correr la simulación hasta el tiempo cero. Fíjense que arrancó en tiempo negativo, que acá lo que da es un tiempo de gracia para que se puedan ajustar todas las protecciones y todos los elementos de control del sistema para tener variables de entrada o iniciales. Entonces lo que vamos a hacer es correr hasta el tiempo cero, el sistema así como está, y acá lo que se fijan lo que hizo fue la corrida hasta el tiempo cero de todas las variables del sistema, o siendo corridas. Y ahora, para simular el primer escenario que habíamos hecho en la clase pasada, era la de una falla trifásica acá, y que se mantenía durante todo el periodo de estudio, que era 1 segundo. Entonces, para simular esa falla, vamos a ir a Dynamics, Disturbances, falla en barra. Y acá es donde ponemos fallas trifásicas en la barra que querramos. Vamos a seleccionar la barra 2, le damos a OK, y acá le podemos poner una resistencia de falla. Acá vamos a poner el estándar, que es una reactancia nula, o el valor que nos da el PCS. Le damos a OK, y fíjense que el PCS me dijo, agregué un elemento shunt en la barra 2, con estas características. ¿Por qué agregó un elemento shunt del PCS cuando yo le dije que quería simular una falla trifásica en la barra 2? ¿Por qué agregó el PCS un elemento shunt ahí? Para representar la falla. Casi es obvio, ¿no? Pero Justo de lo que le digo. Yo pregunto, ¿por qué agregó un elemento shunt para representar el corto trifásico? Y me responden que es para representar la falla. Pero la teoría es, ¿qué es una falla trifásica? No sería que las 3 fases andan mal, básicamente. Las 3 fases se tocan, pero eso ¿cómo se puede representar? A lo electrotecnia 1. circuito de secuencia directa se cierra. Claro, bueno, pero en Electro 1 no vieron todavía cosas de secuencia. Piensen en lo que vieron con Leo y con Carlos en Electro 1. Una falla trifásica, ¿cómo se puede ver? Un circuito en estrella con baja impedancia sería. Exactamente. Es una demanda le estás poniendo una demanda simétrica a cualquier elemento, pero con impedancia cero. Y eso es exactamente lo que hizo el PCS. Agregó un elemento shunt en la barra 2 con impedancia cero. Que es lo que nosotros vimos
si volvemos al ejercicio ¿cómo se llama? De multimáquina, si se acuerdan, que este era el sistema normal, ¿no? Que lo íbamos a simular de esta forma. Pero cuando estaba en falla, ¿cómo agregamos la falla? Como un elemento shunt de impedancia cero, que es exactamente lo que está haciendo el PCS acá. Le puse, simulame una falla trifásica en la barra 2, y el PCS me dijo, ok, agregué un elemento shunt que tiene impedancia cero. ¿Entienden? Esto es lo que está haciendo el PCS. Agregó un shunt acá. ¿Por qué? Porque el PCS trabaja en forma matricial, entonces agregó ese elemento shunt, y cuando agarre el sistema de matrices que tiene acá interno, va a eliminar la matriz donde está ese elemento shunt y va a seguir elaborando para resolver este sistema. Pero esto fue lo que hizo el PCS. Agregar un shunt. Ni se metió con la red de secuencia. Dijo, listo, es una falla trifásica, listo. Ni me molesto calculando la red de secuencia. Agrego un elemento shunt y sigo elaborando. Así que esto fue lo que hizo. ¿Se entiende? Bien. Agregó ese elemento shunt y nosotros, este elemento shunt ya se lo agregó, y lo que vamos a hacer es, como es una falla sostenida, no vamos a hacer ningún otro evento en el sistema y vamos a decirle que corra hasta 1 segundo. Vamos a poner el run, y ahí fíjense que hizo todas las corridas necesarias del método iterativo que utiliza el PCS, que no sé cuál es. Nosotros en la clase utilizamos el método paso a paso. No estoy seguro cuál es el que utiliza el PCS para resolver la ecuación diferencial de la máquina, pero hizo todas estas corridas y ya podemos cerrar esto, porque acá tenemos el archivo output que generó el PCS, y este archivo lo tenemos que abrir en PCS para empezar a graficar los resultados. Fíjense que yo para este ejercicio dejé acá la ventana de la izquierda, que siempre la borraba para tener mayor espacio en el sistema. Ahora lo que es necesario ver es, en View necesitan tener activo el plot tree, que sería esta ventanita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el archivo output y lo vamos a abrir con el PCS, se lo vamos a tirar al PCS. Y ahí fíjense que ya nos abrió una pestaña nueva que es para hacer los gráficos que queremos hacer. Y acá, fíjense que en los archivos de canales, si le abro al más y al output, que es el archivo que nosotros hicimos recién, tengo todas las variables. Vamos a extenderle un poco esto. Acá están todas las variables que le pedí guardar al PCS. El ángulo, potencia eléctrica, esto bars creo que es el flujo de potencia. Esta es la tensión en el terminal de la máquina, la tensión de excitación, la potencia mecánica y la velocidad. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar estas variables para ir graficándolas. Primera cosa, yo voy a tratar de agrandar un poco cosa para que se vea un poco mejor. Vamos a arrancar del final para atrás porque es más fácil. Vamos a graficar el ángulo, cómo va a variar el ángulo interno de las dos máquinas del sistema. Para este ejercicio, que era una falla sostenida, ¿cómo tienen que variar los ángulos de la barra de potencia infinita y del generador, del que estamos estudiando? ¿Cómo varían frente a una falla sostenida, trifásica en este ejemplo? La referencia se queda quieta y el generador se tiene que ir. ¿Y al generador qué le pasa? El ángulo se aumenta cuadráticamente. Perfecto, si se acuerdan de la clase pasada, vamos a poner primero la barra de potencia infinita. Fíjense que está planchada, su referencia es 0 y no se mueve de ahí porque es una barra de potencia infinita, tiene inercia 0 o inercia infinita, depende cómo lo quieran ver. ¿Y qué pasó con el ángulo de generador 1? Varía en forma cuadrática, que es exactamente lo que habíamos encontrado en el ejercicio 2. Esperen que llegue.
Fíjense, varía en forma cuadrática. Acá varía en forma cuadrática. Vamos a abrir una nueva página y vamos a graficar. Vamos a tratar de agrandar esto un poquito. Vamos a graficar. ¿Y qué es lo que pasa con la velocidad de las dos máquinas? ¿Cómo tendría que variar? La velocidad no variaba lineal. Claro, porque si el ángulo varió de forma cuadrática, es porque la aceleración, la velocidad, era lineal. Fíjense, acuérdense que una es la integral de la otra o una es la derivada de la otra. Entonces, la velocidad del generador 1, fíjense cómo evoluciona en forma lineal, mientras que el generador 3, que es la barra de potencia infinita, se mantuvo constante. ¿Por qué? Porque es una barra de potencia infinita. No importa lo que pase, va a mantener su frecuencia constante y su tensión también. Fíjense, la referencia se mantuvo constante, el generador el otro generador evolucionó en forma lineal. Y lo último que vamos a graficar es la potencia mecánica para ver la potencia acelerante. ¿Cómo se tiene que ver la potencia mecánica de ambas máquinas y la potencia eléctrica del generador en este sistema? Por una falla sostenida. Potencia eléctrica era cero, ¿Y la mecánica? constante. Perfecto. Vamos a ver. Potencia eléctrica del generador 1. 0. Potencia mecánica del generador 1. 0,7. Fíjense que están en escalas distintas, ¿no? Y la resta entre ambas es la potencia acelerante. ¿Qué es lo que nos había dado? El ángulo cuadrático, la velocidad lineal y la potencia acelerante, que es la resta entre estas dos, lineal. Así que fíjense que nos dio exactamente lo mismo que nos había dado en la clase práctica a mano. ¿Hasta acá se entiende cómo se hace el estudio? Sí. Vamos bien. Vamos a seguir. Vamos a cerrarlo y cargarlo de vuelta. El sistema. Y acá lo que vamos a ver es, vamos a hacer la segunda simulación, que era abriendo a los 0,2 segundos esa falla. Para eso voy a cargar el SAB y el SLB. Voy a cargar el archivo dinámico. Y acá de vuelta lo voy a hacer a mano, lo que vimos antes. Primero lo que voy a hacer es, el output este lo voy a borrar, a ver si me deja. Ahí está, lo borramos. Queda lo primero que tiene que hacer, convertir los generadores y las demandas. Decir qué variables quiero ver. No, esto le pifié. Acá. ¿Qué variables quiero ver? Quiero ver estas nomás. Y ahora vamos a hacer la simulación. Voy a cargarle de vuelta. Output.out. Vamos a inicializar el sistema. Vamos a correrlo hasta un tiempo cero. Ahora que estamos en el tiempo cero, le voy a aplicar la falla. En disturbances, bus fault, falla barra 2. Y ahora, como esta falla va a estar viva hasta 0,2 segundos, donde desaparece, vamos a correr el sistema con esta falla cargada hasta los 0,2 segundos. Vamos a darle run. Y ahora que ya estamos en los 0,2 segundos, vamos a sacar esa falla y a abrir una de las líneas. Para ello, en Dynamics Disturbances, primero vamos a ir a Clear Fault, despejar la falla. La única falla que tenemos en el sistema es esta. Vamos a dar a Go. Y acá nos dice que borró el elemento Shunt, que representaba la falla.
y lo único que nos falta hacer es sacar de servicio una de las dos líneas. Para eso en Dynamics, Disturbances, vamos a ir a Trip Line, que es abrir una línea. Vamos a decirle que vamos a abrir una rama entre nodo y nodo. Vamos a abrir la línea que está entre la barra 2 y la barra 3, circuito 2, que sería la línea de abajo. Le damos OK. OK. Y fíjense que acá el sistema, el PC nos está diciendo que el estado del circuito 2 que va de acá hasta acá es fuera de servicio. Ya despejé la falla simulando que se fue una línea y lo único que queda hacer es correr el sistema hasta un segundo en estas condiciones. Le damos a Run y ahí terminó de cargar todas las variables y ya en la carpeta tendríamos que tener el nuevo archivo, voy a actualizar por las dudas, el nuevo archivo de output que lo voy a abrir en el PCS y ahora vamos a ver qué nos da. ¿Cómo nos tenía que dar la variación del ángulo si despejábamos antes del tiempo crítico? Arrancaba lineal y después cuando se despejaba la falla empezaba a oscilar. Claro, pero lo único que arrancaba cuadrático. Acuérdate que estamos en el ángulo, estamos en el último de los pasos, estamos arrancando del fondo para atrás. Vamos a ver qué es lo que pasó. Fíjense, arrancó en forma cuadrática y acá empezó a oscilar. ¿Qué nos había dado en la clase? Arranca cuadrático y acá empieza a oscilar. Exactamente lo mismo nos está dando acá con el PCS. ¿Qué es lo que va a pasar con la velocidad? Ahí sí, lineal y después oscila. Perfecto, vamos a poner la velocidad. Arranca lineal y a los 0,2 segundos empieza a oscilar. ¿Qué nos había dado? Que arranca lineal y a los 0,2 segundos empieza a oscilar. Fíjense, para el mismo sentido de la oscilación. Y acá donde es un poquito más complicado, acá lo que vamos a hacer es graficar la potencia acelerante. Pero el PCS no tiene un canal de potencia acelerante. Tenemos potencia mecánica y potencia eléctrica. Para eso vamos a graficar potencia mecánica y eléctrica y después la vamos a restar con las funciones que tiene el PCS. Para eso vamos a cargar potencia mecánica al generador 1, que se mantiene constante. Potencia eléctrica de generador 1, que fíjense que era 0 mientras dura la falla, y una vez que la falla se despeja empieza a oscilar. Y vamos a hacer la resta entre estas dos líneas. Para eso, damos clic derecho al editor. Vamos a agregar una nueva serie. Y a esta serie vamos a hacer que surja aplicando una resta. Y acá le vamos a decir que queremos restar. Potencia mecánica menos potencia eléctrica. Le damos a Apply. Y ahí apareció ya la curva. Y lo último que vamos a hacer es que el eje se ajuste automáticamente. Y acá lo que tenemos es la potencia acelerante, que fíjense, era constante hasta que se despeja la falla y empieza a oscilar. ¿Y qué nos había dado a nosotros? Constante y empieza a oscilar. Fíjense que es lo mismo. En el PCS nos está dando la misma forma que lo que habíamos hecho a mano. Fíjense como la parte de abajo es un poco más chata y más picuda la parte de arriba. La parte de arriba es más picuda, la parte de abajo es más chata. Exactamente lo mismo que hicimos a mano, el PCS nos está dando lo mismo para este ejercicio. Así que acá podemos chequear que nos da lo mismo. Fíjense, el ángulo cuadrático y oscila, cuadrático y oscila. La velocidad lineal y después oscila, lineal y después oscila, y la potencia acelerante, que hay que hacer unos pasos extra para calcularlo. Acá, si quieren, voy a apagar estas dos para que se vea solo el acelerante. Fíjense, lineal, y después cuando se despeja la falla, empieza a oscilar. Así que nos dio exactamente lo mismo, para los que dudaban de lo que estábamos explicando y cómo lo resolvimos.
¿Se entendió para este ejercicio cómo hicimos todo? Sí, se entendió. Y ya lo que nos queda es el caso donde el tiempo de apertura es mayor al tiempo crítico, que para eso, para no aburrirlos, lo voy a resolver en forma automática, que ya lo tengo programado, para no tener que hacer todos los pasos de vuelta. Lo que voy a hacer es cargar el SAB y el SLD. Vamos a borrar el output viejo. Vamos a cargar el archivo dinámico. Y todos los pasos que hice antes, convertir los generadores, cargar los canales de las variables que quiero registrar y hacer todos los eventos, ya lo tengo programado con esta macro en Python. La corro y ya automáticamente me dio el archivo de salida. Vamos a ver ahora cómo nos da este sistema. Vamos a arrancar de acá, de atrás para adelante. Vamos a ver cómo acá de vuelta tendría que ser cuadrático y acá tendría que empezar a oscilar levemente, que acá no se llega a ver. Y acá vamos a encontrar que nos está dando lo mismo. Cuadrático y acá empieza a oscilar levemente. Nos da lo mismo. Acá va a ser un poco más claro, que es lineal y empieza a oscilar, pero en vez de oscilar en forma estable, va a oscilar en forma divergente. Vamos a ver acá lo que nos da. Fíjense, lineal y cuando se abre la falla a los 0,4, oscila, pero oscila siempre creciendo, no en forma constante. Y la potencia acelerante nos tiene que dar de esta forma. Acá vamos a graficar primero. Vamos a hacer lo mismo que antes. Potencia mecánica, potencia eléctrica. Fíjense cómo la potencia eléctrica ya nos dice cómo era 0 mientras dura la falla y una vez que se libera la falla empieza a oscilar la potencia eléctrica. Estas oscilaciones se dan por el área acelerante y el área frenante del generador. Y acá lo que vamos a agregar es la resta. Vamos a restar este contra este, aplicar. Vamos a apagar estas dos para que se vea y vamos a hacer automático el cambio. ¿Y qué fue lo que nos da? Lo mismo. Potencia acelerante constante mientras dura la falla y después empieza a oscilar. Pero la oscilación, acá no tengo graficado. Fíjense que el 0 está acá. Significa que tiene más potencia acelerante arriba que abajo del 0, que es exactamente lo que nos dio acá. Y por eso es que la máquina abrió la falla, pero perdió el sincronismo. Fíjense cómo la velocidad aumenta en forma constante. O sea, constante en el sentido que siempre aumenta. Acá lo único que hace es aumentar un poco más rápido, un poco más lento, pero sigue aumentando siempre la velocidad. Y por eso el ángulo, la máquina se embala. Y esta máquina va a tener que salir de servicio. Fíjense cómo de vuelta nos dio exactamente lo mismo. Con el PCS que lo he hecho a mano. ¿Hasta acá se entendió? ¿Se entiende? Vamos a complicarlo algo más. Vamos a meternos con el ejercicio de estabilidad multimáquina. Para eso vamos a abrir de vuelta el PCS. Y acá ya lo tengo modelado. Fíjense, acá tenemos este sistema. Ya está modelado en PCS con el flujo ya corrido. Y lo que voy a hacer es, de vuelta, vamos a hacer el escenario de falla trifásica en esta barra con apertura de esta línea. Y los tres escenarios que habíamos calculado antes eran: la falla era sostenida, que nadie la abría. Una falla, que esa falla la despejamos antes del tiempo crítico y después del tiempo crítico. Para eso, para no aburrirlos con todos los pasos, vamos a hacerlo en forma automática. Vamos a hacer el escenario con la falla sostenida. Ah, qué boludo, me dijo que me tiró error el coso porque no cargué el dinámico. Por la duda vamos a abrirlo de vuelta el sistema, para no pifiarle. Vamos. Primero,
abrimos el SAB y el SLD, cargamos el archivo dinámico, donde fíjense que acá tengo tres, porque tengo 3 máquinas en el sistema. Estos son los 2 generadores que quiero simular o analizar, y esta es la barra de potencia infinita. Y fíjense que en la parte dinámica a un generador tiene de inercia 3, y el otro tiene inercia 2, y la barra de potencia infinita tiene inercia 0, o constante de inercia 0, mejor dicho, que es justamente lo que tenemos acá. H3, H2, y la barra de potencia infinita tiene 0 como vimos en el anterior. Ahora sí, si no le pifié, vamos a correr una falla sostenida. Ahí ya está, ya me generó el out, que lo vamos a cargar. ¿Y se acuerdan qué pasaba en este ejercicio en una falla sostenida a las 2 máquinas? ¿Cómo actuaban ambas? ¿Se acuerdan? Como acá no tenés la potencia infinita que se mantiene constante, empiezan a oscilar todo. Claro, o sea, la barra de potencia infinita está acá, pero tengo 2 máquinas, y la falla está en esta barra. ¿Se acuerdan cómo los 2 generadores respondían a la falla en esta barra? Una falla trifásica en esta barra. Uno se queda y otro se va. A ver, vamos a ver si pasa eso. Acá tengo 3 ángulos. Máquina 1, a ver. Esta máquina está oscilando. Máquina 2. Esta máquina se embaló. Y la máquina 3, que es la barra de potencia infinita, se mantuvo constante. ¿Qué fue lo que nos había dado en el ejercicio? Porque pasamos todo. Ahí está. Una máquina, la máquina 1, osciló. Y la máquina 2 se embaló. Que es exactamente lo que estamos viendo acá. Vamos a apagar esta para que sea mejor. Pero fíjense, una máquina está oscilando y la otra embalada, cuadráticamente, que es lo mismo de acá. La única diferencia es que es la escala que está utilizando acá. Por eso acá se me está yendo, como yo tengo la misma escala para las 2 curvas, la oscilación es más chiquita y este se embala antes, pero acá como tiene escalas distintas para ambas curvas, es que la ven diferente a esto. Pero fíjense que es lo mismo, uno está oscilando en forma controlada y el otro se embaló. Tendríamos que ver esto en la velocidad de ambas máquinas. Vamos a ver, la velocidad de la máquina 1 está oscilando. La velocidad de la máquina 2, lineal, embalada lineal, y acá, fíjense, embalada lineal. De vuelta, la diferencia es por el tema de escalas. Acá tengo una escala sola y acá tengo 2 escalas. Si no, esta tendría que arrancar acá también. Y potencia acelerante tendríamos que ver esto. Acá vamos a dibujar, vamos a ver qué tan limpio queda la potencia acelerante, porque son varias curvas que tenemos que poner. Vamos a poner potencia mecánica de la barra, del generador 1, potencia eléctrica del generador 1, y vamos a agregar potencia mecánica del generador 2 y potencia eléctrica del generador 2. Fíjense cómo ya, acá vamos a abrir un poco, vamos a agregar la resta de potencia mecánica 1 con potencia eléctrica de 1, vamos a aplicar, y vamos a agregar uno nuevo, que es otra resta, que va a ser en este caso potencia mecánica 2 con potencia eléctrica 2. Y acá vamos a hacer que el eje sea automático. Y lo que vamos a hacer es, vamos a apagar estas y dejar solo las restas. Y fíjense, ¿qué obtuvimos? Acá, créanme que se está viendo la acelerante de la máquina 2, y acá estamos viendo la acelerante del generador 1. Fíjense, uno está oscilando, centrado sobre el eje, sobre el 0,
este está oscilando sobre el eje 0, y el otro está planchado, y fíjense, 0,4, 40. Acá están por unidad y acá no. Pero exactamente lo mismo. Vamos a agrandar un poco para que se vea. Acá créanme que hay una línea de otro color constante y acá está el acelerante del otro. Pero fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos a mano. El PCS nos está dando lo mismo. ¿Hasta acá hay una consulta? Veamos el siguiente escenario. Acá, vamos a borrar out. Esto es una cosa que les puede pasar, que hay un tiempo después de que se haga el PCS que este archivo, el Windows piensa que lo sigue trabajando. Por eso hay veces que no se los deja borrar de una. No. Vamos a abrir el SAB y el SLD. Vamos a cargar el dinámico. Y ahora lo que vamos a simular es la apertura de la falla a los 0,2 segundos, que es antes del tiempo crítico. Así que acá ya lo tengo programado. Acá ya hicimos la falla. Fíjense que acá tenemos el out. Lo cargamos acá. Y ahora vamos a cargar las variables para ver esto. Tenemos que ver esto en ángulo. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a cargar el ángulo de la máquina 1 y el ángulo de la máquina 2. Fíjense, las dos están oscilando, pero en forma estable. La máquina 2, que sería esta, estaba evolucionando primero en forma cuadrática y acá en 0,2 empieza a oscilar. Y la máquina 1 oscila en forma... acá vamos a poner un poco, abrir un poco. Acá no se llega a notar, pero la forma de oscilar de acá hasta 0,2 es distinta de 0,2 en adelante, porque acá aparece la apertura de una de las líneas. Acá no se llega a notar y tampoco se llega a notar acá, pero en el siguiente caso sí lo vamos a notar esa diferencia. Pero fíjense, las dos máquinas están estables. ¿Qué es lo que pasó con la velocidad? Acá fíjense cómo la velocidad de la máquina 1 empezó a oscilar de una forma y cuando se despeja la falla empieza a oscilar de otra forma. Fíjense acá cómo hay un quiebre de oscilaciones. Mientras que la velocidad del generador 2 empieza en forma lineal y en el mismo tiempo, cuando se libera la falla, empieza a oscilar de otra forma. Que es exactamente lo que nos había dado en la clase práctica. Lineal y oscila, y el otro oscila de una forma chiquita y oscila de otra forma. Porque el generador 1 no le pasa nada, pero se está enterando de todas las fallas que tiene el otro, entonces está respondiendo de esta forma. Y acuérdense que no estamos considerando la atenuación del sistema, por eso siempre va a oscilar todos los resultados que tengamos. Y por último acá vamos a ver la potencia acelerante de cada máquina, así que voy a cargar potencia mecánica del 1, potencia mecánica del 2, potencia eléctrica del 1, potencia eléctrica del 2, y vamos a hacer las restas. Vamos a agregar una nueva, que sea de resta. Vamos a restar potencia mecánica 1 con potencia eléctrica 1. Y vamos a agregar otra, que sea potencia mecánica 2 menos potencia eléctrica 2. Aplicar y vamos a hacer que el eje se ajuste. Y de paso vamos a borrar estas. Fíjense qué obtuvimos. Una máquina tiene potencia acelerante constante, que debe ser a 2, y cuando la falla se libera, empieza a oscilar. Y el generador 1 empezó a oscilar cuando estaba la falla, y cuando se despeja empieza a oscilar de otra forma. ¿Qué es lo que tenemos acá? Uno tenía potencia acelerante constante y después empieza a oscilar cuando se despeja la falla. Y el otro, cuando estaba la falla, estaba oscilando, y después cuando se libera la falla, oscila de otra forma.
Fíjense cómo la misma respuesta la obtenemos tanto a mano como con el PCS. Y por último vamos a ver el caso en donde el tiempo de apertura era mayor al tiempo crítico. Ese es el último caso que vamos a ver hoy. Vamos a abrir el sistema. Vamos a cargar, vamos a borrar el auto para que no moleste. ¿Ves? Acá no me lo está dejando borrar, lo vamos a borrar después. Vamos a abrir el SAB y el SLD. El dinámico. Y vamos a correr la falla que se abre después del tiempo crítico. Acá ya tengo el out. Lo voy a cargar acá. Y vamos a hacer los gráficos. ¿Qué pasó con el ángulo? Ángulo máquina 1, ángulo máquina 2. Fíjense que no se había dado en clase. Una oscila y la otra pierde el sincronismo, que es lo mismo que está acá. Una está oscilando y la otra pierde el sincronismo. Vamos a ver la velocidad. Velocidad máquina... No, potencia mecánica puse. Llevo editor. Delete. Acá, velocidad de la máquina 1 y de la máquina 2. Fíjense cómo la máquina 1 empieza a oscilar y cuando se abre la falla empieza a oscilar de otra forma, mientras que la máquina 1, la máquina 2, la máquina 1 va lineal. No, la máquina 2, que es la que está viendo la falla, empieza lineal, la velocidad empieza a variar en forma lineal hasta el tiempo 0,4 y ahí empieza a oscilar, pero oscilar en forma creciente, que es lo que habíamos visto acá. Fíjense, oscila de una forma, oscila de otra forma, lineal, y empieza a oscilar para arriba, que es lo mismo que obtuvimos acá. Y por último, vamos a graficar la potencia acelerante, así que tengo que poner potencia mecánica 1, potencia mecánica 2, potencia eléctrica 1, potencia eléctrica 2, y vamos a hacer las restas. Uno, mecánica menos eléctrica. Vamos a agregar otro. Que va a ser 2 menos 2. Aplicar. Vamos a borrar estos. Y el eje que sea automático. ¿Qué es lo que obtuvimos? El generador 2 tenía potencia acelerante constante mientras dura la falla. Cuando se libera de la falla empieza a oscilar. Pero esta oscilación tiene más área positiva que negativa, entonces va a ser inestable. Y el generador 1 empezó a oscilar y después con la falla osciló de otra forma, cuando se despejó la falla. ¿Qué era lo que habíamos encontrado en la clase? Lo mismo. Constante al principio y después empieza a oscilar. El generador 1 osciló, cuando se despeja la falla, osciló de otra forma. Exactamente lo mismo estamos viendo acá que con el PCS. Así que fíjense cómo nos tiene que dar lo mismo tanto resolviéndolo en forma manual que con un software. De esta forma podemos verificar o que estemos utilizando bien el software o que nos está dando bien lo que hacemos a mano. Siempre conviene, cuando se está trabajando con un software que no se conoce bien, resolver un ejercicio que sabemos lo que tiene que dar y chequear que el software dé lo mismo para saber que los pasos que estamos haciendo acá están bien y después esos pasos los podemos replicar en algún otro ejercicio para verificar que no le estemos pifiando acá o acá. Debe ser muy raro de que le pifiemos en lo mismo de ambas formas al mismo tiempo. Tenemos que tener mucha mala suerte. Pero esto sería la primera parte de la clase de hoy. Fíjense cómo exactamente lo mismo obtengo con el PCS que con lo que hicimos a mano. Acá los datos estos de los gráficos en el editor, acá por ejemplo en Data, tienen los valores puntuales que creo que los pueden exportar a un Excel. Así que este gráfico también lo pueden imprimir,
Pueden hacer lo que quieran, pueden imprimirlo, o pueden extraerlo en un Excel y graficarlo en Excel, hacerle cuenta y hacer todos los cálculos necesarios que necesiten. Así que hasta acá llevamos una consulta. Los dejé anonadados, o entendieron todo. Yo tengo una consulta. Sí, Acá en un caso una máquina te da estable y la otra inestable. sí. ¿Puede pasar que las dos te den inestables en un sistema Sí. de 3 máquinas? Puede ser que las dos estén inestables, que las dos te den bien. Depende del sistema y de la falla. Claro, porque este es un trifásico, por eso, ¿no? Este fue un trifásico, sí. Ah, listo, buenísimo. Si es monofásico, tal vez aguantaría un poco más la máquina 2. Tal vez aguantaría un poco más y al despejarlo pudiera zafar. El tema es que acá, sí o sí, se perdió el sincronismo porque estamos abriendo después del tiempo crítico en este esquema. Pero si abrimos antes del tiempo crítico, las dos van a zafar. Todo depende de cuándo abrís, porque podés abrir tarde la falla y ahí ya no hay nada que puedas hacer. Se va a embalar la máquina. Si la abrís a tiempo, no. Por eso se hacen estos estudios para chequear que los tiempos de actuación que estén seteados sean los necesarios. Imagínense ahora hacer este estudio, pero en un nodo del SADE, donde tenés 80.000 máquinas, tenés protecciones en todas las líneas, que creo que también las podés cargar acá, y tenés que ver cómo una oscilación de una máquina de costanera afecta a la frecuencia en una barra de N6, por ejemplo. Para eso sí o sí tenés que recurrir a un software de cálculo. Pero está bueno hacer estos ejercicios simples a mano, porque de esta forma vos podés chequear de lo que sabés que tiene que dar, lo esté dando el PCS en un sistema así sencillo, porque después estos mismos pasos los puedes replicar en uno más complejo. Y sabés que por lo menos los pasos están bien. Porque, como le decimos siempre, en la práctica ustedes no van a tener la respuesta. No es como la guía de ejercicio que saben, uy, sí, le pifié o no le pifié. En la práctica te va a dar algo y es cuestión de que ustedes utilicen su sexto sentido de ingeniero y sepan si lo que les dio es coherente o no. Porque si para ustedes lo es y nadie se los corrige, va a seguir de largo eso. Y si estaba mal, no se va a enterar nadie. Si todos le pifian en eso, va a seguir de largo y bueno, después terminamos en un apagón o en alguna otra falla. ¿Alguna otra consulta de esto? Ninguna. Se entendió perfecto. Lo que les propongo ahora es hacer un mini recreo de 5 minutos para que vaya a buscar agua y seguimos con la clase integradora. Así que ahora menos 20 seguimos. Dale. Lo que vamos a ver ahora, hasta ahora en la materia estuvimos viendo en todas las clases prácticas ejemplos de ejercicios que tranquilamente podrían estar en cualquiera de los dos parciales. Pero ahora, en donde nos ponemos serios, y vamos a ver un ejemplo de ejercicio nivel evaluación globalizadora o nivel final. En este tipo de ejercicios lo que solemos hacer es mezclar varios temas vistos en la carrera en un mismo ejercicio, donde tengamos que aplicar cosas de distintos temas y ver cómo se relacionan entre sí. Hasta ahora cada tema lo estuvieron viendo en forma bastante aislada entre sí. Acá vamos a empezar a mezclar todo.
Por eso, antes de arrancar este ejercicio, tengo que advertirles, si hay alguno con problemas cardíacos o antecedentes de muerte súbita, que se les recomienda no ver el ejercicio. Si los que se quedan y tengan esas características, la cátedra no se hace responsable de lo que les pueda pasar. Vamos a darles 10 segundos para los que se vayan y arrancamos. La letra chica es esa, que se las decimos en voz alta. Bueno, seguimos. ¿Se quedó alguno o no estoy viendo a los alumnos? Están todos, están valientes. Hay varios valientes. Perfecto. Entonces vamos a empezar con este ejemplo de ejercicio integrador. Después no me digan que no les advertí. Tenemos este sistema donde es muy parecido a uno de los que vimos recién. Tenemos un generador, un transformador, 2 líneas y una barra de potencia infinita. El típico ejercicio de sistema de potencia. Tenemos todos los datos necesarios del generador, todos los datos del transformador, el dato de las líneas. Acá conocemos que en la barra 1, que sería esta, la tensión es 1,05 y el ángulo es 0. Y en la barra 3, que es de potencia infinita, la potencia que está demandando la carga es de 0,6 activa y 0,2 en reactivo. ¿Y qué nos pide este ejercicio? Nos dice, se produce una falla bifásica a tierra en la barra 2, que sería esta, seguida de la apertura de una de las líneas con despeje de falla y sin pérdida de sincronismo. Nos spoileó el resultado ya del enunciado. Determinar. ¿Cuál es la tensión en barra 2 y barra 3 y potencia en la barra 1 antes de la falla? 2. Corrientes exactas que circulan por el interruptor de la barra 2, que sería este interruptor, barra 2 del transformador, durante la falla. Y 3. ¿Cuál es el ángulo de la tensión interna del generador en el momento en el cual se produce la apertura de la línea, sabiendo que el ángulo máximo alcanzado en el evento fue de 28 grados? Tenemos estos 3 lindos puntos. ¿Qué hacemos con esto? Entregamos en blanco. Fíjense, en este punto, ¿qué me están pidiendo hacer? Me dice, quiero la tensión en 2 y 3 y la potencia que entrega la barra 1. ¿Qué me están pidiendo acá? Hay que hacer la correa de flujo de potencia. Acá hay que hacer un flujo. Y en el de abajo, ¿qué me están pidiendo? Corrientes exactas que circulan por el interruptor de la barra 2 del transformador durante la falla. Corrientes exactas. ¿Qué me piden acá? La corriente corta. Claro, que la total o la que se va de un lado y del otro. ¿O por qué lado se va? ¿Cuál tenemos que calcular? ¿La corriente total o alguna corriente de aporte parcial? Hay que ver los aportes. ¿Cómo? Hay que ver los aportes. Claro, acá nos pregunta es la corriente exacta que va por la barra 2 del generador, o sea, esta corriente que hay que calcular. Y cuando nos dicen corriente exacta, ¿cuál va a ser la diferencia con respecto a otros ejercicios que veníamos resolviendo en las clases de corto? Cuando nos dice exacta, ¿qué nos está pidiendo que tengamos en cuenta? Los elementos. ¿Cómo? Los elementos en paralelo. Esa es una. Fíjate que acá zafaron, fuimos benevolentes acá porque no le pusimos la capacidad en las líneas. Y la demanda está en una barra de potencia infinita, así que el paralelo de la demanda con la barra de potencia infinita se va a comer. Así que acá el elemento Joule lo tienen. Pero ¿cuál es otra cosa que hay que tener en cuenta? La tensión ya no la puedes considerar 1,1. Claro, ¿de dónde va a venir esa tensión? Un equivalente a Thevenin puede ser. Claro, y ese equivalente Thevenin, ¿cómo lo vas a calcular? ¿Con qué datos de entrada?
con lo del ítem 1. Perfecto, con lo del flujo de potencia. Así que si le pifiaste en el flujo, le pifiaste en el de abajo. Y el tercero nos está pidiendo el ángulo del ángulo del generador en el momento en que se produce la apertura de la línea. Así que vamos a dejarlo al final, que es un poquito para entenderlo mejor. Vamos a empezar por los primeros 2 puntos. Pero este es un ejercicio que tranquilamente puede ser de final o de evaluación globalizadora. Acá todos los puntos tocan temas distintos, pero todos están relacionados con un mismo ejercicio y con datos entre sí. Así que le pifen en uno o le pifen en todos. Vamos a arrancar con el primer punto, que era resolver un flujo de potencia. Este es el sistema que tenemos que analizar, modelado para un flujo de potencia. No conozco la potencia acá, no conozco la tensión acá y no conozco la tensión acá. Esta es mi matriz de nodos. Vamos a poner cómo tendría, en función de este sistema, esta matriz, cómo se tendría que ver con los parámetros que ya tenemos. Fíjense que en la barra 2 no hay demanda ni generación, entonces este valor es 0. Y como no hay conexión entre la 1 y la 3, es 0 acá y 0 acá. A esto, cuando le agregamos los valores reales del sistema, obtenemos este sistema de ecuaciones, donde tenemos una ecuación 1, que se corresponde con el nodo 1, la barra 1, una ecuación 2 sobre la barra 2, y una ecuación 3 sobre la barra 3. Hasta acá planteamos nodos. ¿Cómo seguimos este ejercicio? Y acá me faltó pintar de rojo este B3. Esta también es incógnita, ¿no? ¿Cómo seguimos ahora? Tenés que clasificar las barras. Clasifiquémosla. Volvamos para atrás entonces, para ver los datos. En la barra 1 conozco la tensión y el ángulo. ¿Qué tipo de barra es la barra 1? Si no me equivoco, creo que era la swing. Perfecto. ¿Cómo es la barra 3? Donde conozco la potencia, P y Q. De demanda. De demanda. ¿Y la barra 2? ¿De qué es? No tiene nada. Es una pasante. La usábamos como de demanda de potencia 0. Perfecto, porque la demanda sí la sabemos, es 0, porque no tiene demanda. Tiene potencia que pasa de un lado a otro, pero no hay demanda saliendo del nodo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tendríamos que elaborar la ecuación 1, va a ser la que se deje para el final, que es la de la barra libre, y tenemos que trabajar con la barra 2 y la barra 3. Y con esto tenemos que ver cuál va a ser nuestra estrategia para iterar. Así que vamos a despejar esas dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Cómo iterarían este sistema? Y podrías hacer un Gauss-Seidel ahí. Sí, se puede hacer. Y tengo retornos desde el estudio, si me lo pueden bajar un poco. Gauss-Seidel sí, pero el tema es cómo preparamos las ecuaciones para iterar. Tenemos que despejar de alguna de las ecuaciones una de las incógnitas y reemplazarlo en la otra primero. ¿Cuál despejarías? Primero. Y parece más fácil despejar en la ecuación 2, B2 o B2, ¿sí? Fíjense, este ejercicio tiene una trampa, o mejor dicho, tiene un atajo. En la ecuación 2, uno se da cuenta que tiene que iterar algo porque aparece 2 veces una misma variable. Por ejemplo, acá yo me doy cuenta que B3 la tengo que iterar porque tengo B3 de un lado y B3 del otro y no las puedo simplificar una con la otra. Pero acá tengo solo 2 variables y no tengo nada más, porque acá este término es 0. Significa que si soy vivo, acá puedo despejar B2 en función de B3 y esa ecuación
meterla en esta expresión e iterar solo B3, simplificando el ejercicio en vez de tener que iterar dos variables al mismo tiempo. ¿Se entiende? Lo que vamos a hacer es esto. Despejar B2 en función de B3 y a esta ecuación agregarla en esta, reemplazando B2 por todo este choclo, y esta ecuación la vamos a utilizar para iterar solo B3. Fíjense que esta ecuación depende de B3 en función de B3. Significa que pueden iterarla esta ecuación con la calculadora de una, haciendo el Shift Calc Answer que les había explicado en la clase, y pueden tener un resultado exacto con iterando en forma rápida. No tienen que hacer una tablita e ir de una a la otra. ¿Se entiende el truco? Sí, entonces solo tenemos que iterar cuando tenemos una variable de los dos lados. Si no, Y no. porque no te queda otra. Si acá hubiera estado B2, ahí sí no te queda otra, porque tenés B2 en función de B2 y B3 en función de B3. Y ahí sí tenés que iterar una con la otra. Pero como acá es pasante, podés despejar una variable en función de la otra, agregarlo acá e iterar solo una. ¿Se entiende el truco? Estén atentos a este truco en los ejercicios que resuelvan. Porque no es lo mismo estar iterando entre dos ecuaciones que iterar una sola automáticamente en la calculadora. Significa que, sabiendo este truco, solo tienen que iterar B3. Y una vez que B3 llega a un error admisible, calculan B2 y la potencia 1. Así que vamos a hacer esto. Iterando B3, vemos que en 6 iteraciones, que si fueran dos ecuaciones sería bastante engorroso, pero como es una sola y pueden darle a lo loco a la calculadora repitiendo las 3 teclas varias veces, pueden llegar a un error muy pequeño en pocas iteraciones. Habiendo hecho estas iteraciones, determinamos que B3 vale esto, y de la ecuación que vimos antes, podemos despejar el valor de B2, y de la primera ecuación, habiendo ya hallado la tensión 2 y 3, despejamos la potencia 1, que es la que está entregando la barra libre. ¿Se entiende esta primera parte del ejercicio? ¿Entiende? Ya tenemos un tercio adentro. La segunda parte era calcular el aporte de la corriente en la falla, de forma exacta. Para eso vamos a tener este sistema, esta red de secuencia, donde tenemos el generador, el transformador, las dos líneas y la barra de potencia infinita. Tenemos la falla que está en la barra acá del medio. Y en este sistema, cuando lo tengamos que reducir para hacer más fácil el ejercicio, se va a ver de esta forma, con una tensión de Thevenin y una impedancia de Thevenin para las 3 secuencias. La impedancia de Thevenin en la secuencia 2 va a ser el paralelo con esta serie. Acá va a ser este paralelo en paralelo con esta reactancia sola, porque el triángulo del transformador aisló lo homopolar del generador. Y acá vamos a tener que hacer un Thevenin a lo electro 1, en donde tenemos que hallar una fuente de Thevenin y una impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin va a ser parecida a la inversa, donde pasivamos estas dos fuentes, y nos va a quedar el paralelo de esta en paralelo con el serie de estas dos. Pero, ¿cómo hallarían la tensión de Thevenin en este sistema? Porque de este lado tenemos, antes en los ejercicios que utilizamos en forma aproximada, esta tensión, y esta tensión era 1,1. Pero ahora no puede ser 1,1. Estas dos tensiones tienen que salir del flujo de potencia, del flujo previo a la falla. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo calcularían E segunda? ¿Cómo calcularían E3? ¿Y cómo calcularían E de Thevenin en este ejercicio?
Tengo que agregar el nodo, digamos, de la barra 1 para calcular la E segunda del generador. Claro, y acá ya está. Fíjate que ya tenés la reactancia interna y esta es la fuente interna. Vos, es lo que vos decís, solo que tenés que partir de la barra del generador y calcular con lo que estaba despachando el generador, calcular esta tensión. Eso era lo que estabas diciendo, ¿no? Ah, sí, lo dije de otra forma, como lo que yo conozco es la tensión de la barra 1 y tengo que ir para atrás para averiguar la E segunda. Perfecto, esta ya está. ¿Cuánto vale 3? El mismo valor de la barra porque era de potencia infinita, no tiene impedancia. Entonces viene ya del flujo de potencia que ya calculamos. ¿Y la de Thevenin? Según Electro 1, ¿a qué es igual la tensión de Thevenin en estos puntos? A la corriente de Thevenin a la corriente del circuito cerrado por la impedancia. Con las Sí, pero un poco más fácil la definición. Es más fácil la que estoy buscando, por lo menos. Para que sea más fácil, para que lo entiendan con lo que tenemos que ver. Es la tensión que se ve en los bornes que queremos reducir, ¿no? Es la tensión que aparece entre estos dos bornes después de hacer todo el cálculo en todo el resto del sistema. Es la tensión que ven estos dos bornes, ¿no? ¿Se acuerdan de eso de Electro 1? Sí. Bueno, ¿y cuál es y esta tensión? ¿No la conocemos ya? ¿Qué tensión es esa? De la barra 2. Claro, justamente la tensión de la barra 2. Así que la E de Thevenin ya la conocemos y ya la calculamos, porque hicimos el flujo de potencia. Así que ya esta la podemos calcular, pero E3 y E de Thevenin ya la conocemos. Así que sigamos. Fíjense, la E segunda la calculamos como dijeron bien ahí, utilizando la potencia y tensión en la barra 1, calculando para atrás la de Thevenin, la E segunda del generador. La E3 era igual a la B3 porque la barra de potencia infinita era de potencia infinita y al ser de potencia infinita tiene reactancia cero. Si no, tendríamos que haber hecho esta cuenta, pero como la reactancia cero, se me anula todo este término y termina siendo igual a la tensión, que es la que habíamos calculado con el flujo de potencia. Y la de Thevenin es igual a la tensión de la barra 2, prefalla, que es la que salió también del flujo de potencia. Así que estas dos tensiones ya las vienen del flujo de potencia. Y esto también viene del flujo de potencia, porque cuando calculé el flujo de potencia determiné S1, porque B1 era dato. Así que fíjense cómo el ejercicio de corto se está alimentando de los datos del ejercicio de flujo. Están relacionados entre sí. Después lo que tenemos que hacer es simplificar las reactancias de la secuencia directa, inversa y homopolar, como habíamos dicho antes, que no es nada más que hacer varios paralelos y serie, como vieron en Electro 1, obteniendo el siguiente sistema reducido, donde acá tenemos simulada, o modelada, mejor dicho, la falla bifásica tierra. ¿Y de acá cómo seguimos? Calculamos la corriente, resolvemos el sistema. Perfecto, ¿y cómo la calculan? Tensión sobre impedancia. Calcular la impedancia equivalente. ¿Me repetí, por favor? Que no entendí la última parte. La impedancia equivalente del modo de conectar los circuitos de secuencia. Perfecto. Entonces acá, I1 es la E de Thevenin con Z1 más el paralelo Z2 y ZT0, la de Thevenin 2 y de término homopolar. Con esto calculamos la I1, y con I1 calculamos la tensión de Thevenin 1, 2 y 0, que es la misma porque están en paralelo. Fíjense cómo este borne es el mismo que es el mismo que y este es el mismo que y es el mismo que este. Calculamos eso y ya tenemos, y estos son los datos necesarios
para determinar el aporte de corriente. No sigo calculando el resto porque no lo necesito, y ahora tengo que pasar de este sistema que está reducido a un sistema, al sistema anterior, al sistema, como es, completo, porque a mí lo que me interesa es calcular esta corriente de secuencia directa, esta de secuencia inversa y esta de secuencia monopolar. ¿Cómo calculamos estas tres? Sabes la tensión y la impedancia, entonces puedes calcular. Perfecto, a ver. Acá tienen los cálculos de la corriente de secuencia del lado izquierdo. Como ya habíamos determinado la tensión acá, tenemos que hacer esta tensión, calcular esta corriente con esta rama. Y acá donde, por ejemplo, en la rama de la secuencia directa tenemos, si hacemos Kirchhoff, es la E segunda menos la de Thevenin, tiene que ser igual a la caída en estas dos impedancias. Por eso calculamos la corriente directa. El inverso de la monopolar hacemos lo mismo sin hablar del menos. El que se olvida al menos recursa. Ya están advertidos. Y obtenemos los resultados de la red de secuencia. Cuando antitransformamos, obtenemos los valores reales, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Estas son las corrientes que circulan por el sistema, o esta es la corriente que está viendo el interruptor del secundario del transformador, cuando en la barra 2 hay una falla bifásica a tierra. ¿Hasta acá alguna consulta del segundo punto? Por ahora no. Vamos al más feo entonces. Vamos a el punto de estabilidad transitoria. Para poder analizar lo que nos están pidiendo, sí o sí necesitamos saber cómo son las curvas de potencia eléctrica para los tres estados del sistema. Para el estado N o normal, condición normal, para la condición en falla y para la condición post falla. Este es el primer estado, que es el estado en condición normal. Y acá, ¿qué es lo que nos interesa calcular? Y una cosa, que también el que se equivoca con esto recursa, acá tenemos que cambiar la reactancia de subtransitoria a transitoria, y estamos trabajando con E' en vez de con E segunda. También otro error que suelen cometer. Acá tenemos el sistema en condición normal. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Siempre de entrada en un ejercicio de estabilidad, que hasta el PCS lo calcula también. Y te dice, está ok. Ahí había uno que interrumpí. Sí, yo dije E'. Claro, E', pero E' forma parte de qué cosas del generador para este tipo de estudio. Lo maté. Las condiciones iniciales. Claro, con el delta. Sí, sí. Claro, el E', el delta y la potencia mecánica que estaba transmitiendo, que estaba recibiendo. El E' lo calculamos de vuelta con los valores en bornes de la máquina, teniendo en cuenta que estamos utilizando la reactancia transitoria, y por eso está teniendo la E transitoria, que es este valor. Y acá una pequeña cosa que tenemos que hacer es el módulo de E, es el que calculamos, pero el ángulo tenemos que cambiarlo de referencia, porque como esta era la barra libre, tenía ángulo 0 acá, y en los ejercicios de estabilidad conviene que el ángulo 0 de referencia esté en la barra de potencia infinita. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es, al ángulo que nos dio, le estamos restando el ángulo de la barra 3 para que la barra 3 tenga ángulo 0 y la tensión
del generador, la tensión interna del generador, tenga de referencia la barra 3. ¿Se entiende lo que hicimos? O sea, en el ejercicio de flujo, nuestra referencia estaba acá, entonces este tenía ángulo 0 y todas las tensiones que le quedan al sistema tenían un ángulo en referencia a este punto, pero para estabilidad nos conviene que la referencia esté acá. Entonces el ángulo de B3 se lo restamos a todas las tensiones del sistema y con eso lo que hacemos es correr la referencia y por eso en vez de utilizar este ángulo de prima, tenemos que hacer esta corrección y utilizar este ángulo como condición inicial. ¿Se entendió lo que dije? Si no, lo puedo dibujar para que se entienda mejor. Sí, yo creo que se entendió. Sería como que usamos otra foto del... O sea, consideramos otro instante, digamos. Como cuando B3 sea 0. Con ángulo Algo 0. así, sería de esta forma. Para el ejercicio de flujo de potencia nosotros teníamos... B1 era la referencia en el ángulo 0 y B3, pongamos que estaba por acá, con un ángulo X. Con un ángulo negativo porque B1 era, la potencia iba de B1 a B3, entonces tiene que estar retrasado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que queremos hacer en estabilidad es que B3 tenga ángulo 0. Entonces lo que hicimos fue hacer un corrimiento de este sistema, haciendo que B3, respetando el módulo, ¿no? B3 lo estamos poniendo como en la base, con ángulo 0, y B1 se está adelantando a este valor. O sea, este delta se sigue respetando acá. Acuérdense que delta, siempre el delta de potencia es el ángulo de la máquina con respecto a la barra de potencia infinita. Este delta sigue siendo el mismo. Lo único que hicimos fue hacer un giro de la referencia. El resto lo estamos respetando todo. Todos los módulos, lo que estamos haciendo es cambiando la referencia. La referencia de la barra 1 la estamos pasando a la barra 3. Entonces el ángulo delta 3, que estaba acá, se lo restamos a todas las tensiones del sistema, que al restarlo estamos haciendo este corrimiento. Y con eso lo que hacemos es que B3, el ángulo de B3 menos B3, el ángulo de B3 te da 0. Y B1, que era 0, menos el ángulo de B3, te da este corrimiento. Entonces a esta foto, a este fasorial, lo estamos girando en sentido antihorario para cambiar cuál es nuestra referencia. Acá la referencia era el 0 acá vertical, y ahora queremos que el 0 esté acá. Entonces lo que hacemos es correr los fasores hasta que la referencia esté en B3. ¿Así se entiende un poco mejor? Sí, queda más claro. Sí, queda claro. Es una diferencia de grado nomás, que estamos cambiando la referencia de acá a acá. ¿Por qué? Porque en estabilidad siempre el ángulo delta que tenemos que conocer y con el que trabajamos está en función de la barra de potencia infinita, pero en el flujo de potencia la barra libre era la del generador, que era la 1. Entonces tenemos que hacer ese corrimiento para poder resolver la parte transitoria. Es una corrección nomás de la referencia, los módulos y todo eso vienen del flujo de potencia, así que esto, sí, igual. Teniendo en cuenta esto, ya tenemos la condición inicial de la tensión subtransitoria, del ángulo delta, y la potencia mecánica inicial es igual a la potencia 1, que esta también vino del flujo de potencia, que es 0,6, que era la potencia activa que está entregando la máquina, que era la que estaba demandando la barra 3 porque no hay pérdidas activas acá. Entonces esta es la potencia mecánica que está recibiendo la máquina, y acuérdense que tanto E' como la potencia mecánica se van a mantener constantes durante todo el estudio transitorio, porque consideramos que el sistema de control no llega a actuar debido a los tiempos eléctricos tan altos. Y por último, calculamos la reactancia de transferencia, que en este caso sencillo es el paralelo de estas dos con el serie de estas dos. Y acuérdense que la reactancia de transferencia es la reactancia que hay en forma directa entre la fuente interna del generador y la barra de potencia infinita. Voy a cambiar a puntero láser de vuelta.
esta es la reactancia de transferencia, y como ya tengo todos los datos, podemos calcular la potencia máxima en condición normal, en condición n, que en este caso es 3,519, que es el máximo, que sería el pico del seno de la curva de la potencia eléctrica de este generador en condición normal. Esto es en condición normal, o pre-falla. En falla tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero considerando la falla bifásica tierra. ¿Cómo consideramos la falla bifásica tierra en este ejercicio? Así en el modelado, ¿cómo la tenemos que considerar? Mientras borro los mamarrachos que hice. En el punto de falla tenés que poner en paralelo las Uy, ¿qué hice? otras dos secuencias. Perfecto. Con Kennedy transformar. ¿Cómo? Y después con Kennedy sacar la reactancia de transferencia. Perfecto, entonces, en falla estaría viendo esto. Y fíjense que la falla bifásica tierra no es nada más que agregar un elemento shunt en el sistema. Así como el PCS agregó un shunt con impedancia cero para simular una falla trifásica, en la falla bifásica tierra el PCS agregaría otro elemento shunt, pero que tiene este valor de reactancia, que es el paralelo entre la inversa y el homopolar. Que todo esto lo pueden ver cuando dibujen las redes de secuencia y vean cómo quedan las impedancias. Pero ahora tenemos que calcular la potencia máxima de este sistema. Y como bien dijiste, acá vamos a tener que hacer Kennedy, teniendo esta reactancia y esta reactancia, que serían estos valores. Aplicamos Kennedy y solo nos interesa la reactancia AB, y en este caso, con esta expresión, nos da J08648, que con este valor y con las tensiones en ambas fuentes, encontramos la potencia máxima para una falla bifásica tierra en esta barra, que en este caso da 1,27, 1,29 redondeando. Y la última que nos falta calcular es en el sistema post-falla, que sería lo siguiente, con una línea menos. Acá no tenemos el shunt, no tenemos esta línea, y tenemos que calcular la reactancia de transferencia, que sería directamente el serie de estas tres reactancias. Tendría este valor, por lo tanto, la potencia máxima sería de este valor, 2,9225. Y con todas estas potencias máximas para los tres escenarios, podemos plantear las áreas. En este caso tenemos este sistema. Arrancamos acá en el delta 0, que es la condición inicial, y en la curva de potencia máxima en n. Después tenemos que en la falla bajar hasta la curva en falla, pintar un área hasta un ángulo X, que es el ángulo que tenemos que obtener, que es el ángulo de apertura. Y cuando la falla se libere, tenemos que subir a la curva de potencia en n-1, obteniendo esta área frenante y esta área acelerante. Y acá lo que conocemos es el ángulo máximo. Este es dato que nos dio el ejercicio. Y también sabemos que el sistema sobrevivió porque el enunciado nos dijo que el sistema no perdió el sincronismo. Entonces sabemos que estas dos áreas van a ser iguales. Entonces, ¿cómo encontrarían el ángulo de apertura para este sistema? Igualando las áreas y despejando el ángulo. Perfecto, es como calcular un ángulo crítico. Es exactamente lo mismo. Acá, ¿cómo serían las áreas? De la siguiente forma. El área acelerante sería la integral entre delta 0 y el delta de apertura, que no lo conocemos, entre potencia mecánica menos la potencia, la curva de potencia eléctrica en falla, y el área frenante sería la integral desde el ángulo de apertura hasta el máximo, que este es conocido, entre la potencia máxima de n-1 menos la mecánica. Siempre la mecánica es como la
la referencia de todas estas áreas. Resolviendo estas ecuaciones, estas integrales, obtenemos estas dos ecuaciones. Si las igualamos y despejamos el delta apertura, que fíjense aparece en las dos, y varias veces, despejamos, encontramos esta ecuación, que es muy parecida a la del ángulo crítico, y nos da que el ángulo de apertura fue a los 23,2 grados. Sabemos en qué ángulo se produjo la apertura de la falla. Lo que no sabemos es a qué tiempo se produjo esa apertura. Para calcular ese tiempo tendríamos que resolver la ecuación diferencial y encontrar cuánto tiempo tarda el sistema hasta llegar a los 23 grados. Y ahí podemos saber en qué tiempo actuó la protección y ver, y con eso se puede testear si la protección actuó como se la seteó o no, si hubo alguna falla. O sea, el sistema zafó, pero hay que ver si actuó de la forma que uno lo había programado. Que ese punto no es parte de este ejercicio, pero tranquilamente se podría pedir. Determinar en qué tiempo fue la apertura, en vez de qué ángulo fue la apertura. ¿Se entendió el ejercicio? Con estas cosas se pueden encontrar en evaluaciones globales de una forma un poco más light y en finales en una forma más heavy. Así que hasta acá terminó esta parte de la clase. En un final o globalizador es esto y además un ejercicio del primer cuatrimestre, ¿o es esto solo? Es un ejercicio integrador. Acá viste un ejercicio integrador del segundo cuatrimestre. A vos te puede tocar un ejercicio integrador de un tema del primer cuatrimestre con el segundo. Puede ser cualquier cosa. Aprovechando eso, les voy a mostrar la guía de ejercicios integradores que les voy a subir al aula, donde ahí van a poder ver con qué cosas se pueden encontrar cuando vengan a la global o al final. Avísenme cuando se vea. Ya se ve. Fíjense, esto se lo vamos a subir después al aula. Es la guía de ejercicios integradores, con respuesta también. Y la idea es que ustedes antes de entrar, antes de anotarse o pretender rendir la globalizadora o algún final, fíjense en esta guía. Si esta guía no pueden resolver los ejercicios, directamente ni se presenten, porque es muy probable que les vaya mal en la global o en el final. Así que practiquen con esta guía. Cuando esta guía les salga perfecto y la entiendan, ahí ya por lo menos están listos para ir al final. Acá está llena también, como las otras guías, está llena de ejercicios que se tomaron en algún momento. Así que todo esto alguien lo tuvo que sufrir en algún final. Alguien lo padeció. Vamos a ver, acá creo que son 4 ejemplos. Por ejemplo, el primer ejercicio es calcular tensión, ángulo de fase y potencia ingresante en cada barra del sistema. Y fíjense que este ejercicio parecería que es del primer cuatrimestre, porque tenemos todos los datos de la barra C, pero ¿qué problema tenemos? Que los datos de la línea están en sus constantes características. Entonces este es un ejercicio mezclado de aplicación del método por unidad y modelado de líneas. Acá tenés mezclados 2 temas del primer cuatrimestre. En el segundo tenés este sistema chiquito, en donde te pide determinar las corrientes de fase que circulan por la línea en caso de cortocircuito bifásico, en la barra 2, y te pregunta cuál es la corriente inducida en el hilo de guardia, asumiendo que se encuentra conectado a tierra en cada punto de transposición para la falla estudiada en el punto A. O sea, con esta falla, ¿cuánto se induce en el hilo de guardia de esta línea? Y acá tenés el sistema físico real. Acá estamos mezclando parámetro de línea con cortocircuito. Es un tema del primer cuatrimestre con un tema del segundo cuatrimestre. Perdón, una pregunta. ¿Es a propósito que dice la falla en la barra 2 y la flecha está en la barra 3? Es que esta no es la falla, este es el aporte. Ah, ok. Parecía la falla. También hay que estar atento en los enunciados. Fíjate, siempre la falla la dibujamos para abajo y el aporte es para el sistema. Otro ejercicio, a ver acá, este un poquito más grande. Tenemos este sistema
Fíjense que acá la línea te estoy dando el equivalente trifásico simple, no te estoy dando los datos regalados. Tenés que elaborarlos. Y te pide hallar la tensión en cada barra y potencia entregada por el generador si la demanda de la barra 3 es de tanto y tanto. Este es un flujo. Y acá te pide determinar la máxima potencia de transferencia entre el generador y la barra de potencia infinita en cada estado del sistema frente a un corto monofásico en la barra 2 seguido de la apertura de la línea con despeje de falla. Acá te estoy mezclando parámetro de línea con flujo con estabilidad. Y en que creo que fue uno de los últimos que tomamos, fue determinar para este sistema las tensiones en todas las barras y la potencia suministrada por el generador. Esto es para conseguir las condiciones iniciales. Y segunda acá, IK, I'K e IK aportada por el generador en caso de cortocircuito trifásico en barra 2 para el escenario determinado en A. Y la estabilidad o inestabilidad del sistema si la falla del punto B desaparece cuando la tensión interna del generador alcanza los 80 grados de desfase respecto a la barra A. Y acá tienen todas las respuestas. Pero fíjense, para un ejercicio integrador tienen que saberse toda la materia. Tienen que aplicar método por unidad, modelado de elementos, flujo de potencia, estabilidad y corto. Si uno de los temas lo tiene flojo, están en peligro en el final y en la global. Así que practiquen con esta guía. Son 4 ejercicios por ahora, pero con esto van a estar entretenidos un rato. Chequeen la respuesta. Fíjense que la respuesta le dé exactamente lo que dice la respuesta. Si hay algo, si es levemente distinto, y fíjense si no es por decimales o algo así, porque puede ser que haya un error ahí escondido. Y nada, antes de anotarse al final o de venir a la global, practiquen con esto. Si esto no les sale, les recomendamos que no se tiren en la pileta, porque no tiene agua. Esa es la advertencia que les damos. Una consulta entonces, la globalizadora o en todo caso el final sería siempre práctico. No, también es como los parciales, es lo que te toque. Te puede tocar un integrador, si ese ejercicio va a ser integrador, o te puede tomar teoría también. O un ejercicio integrado con teoría. Esto es para advertirles cómo son los ejercicios. Si te toca un ejercicio va a ser de este estilo. Claro. Casi siempre, una opción sería un ejercicio de ese estilo, otra opción sería teoría pura, otra opción sería miti-miti. Sí. De todo, no se estudia ni la teoría ni la práctica, estudian ambos y toda la materia. Porque ya nos pasó que la vez pasada, en la última fecha final, tomamos el final más rápido del mundo, porque justo el tema que no estudió el que fue, se lo tomamos. Y bueno, chau, 0. Así que vengan con toda es un final y es una global, se tienen que saber toda la materia. No hay excusa. Y tenemos bastante mira para apuntar al tema que no estudian siempre. Así que ya están advertidos. Practiquen con esa guía. Cuando vean que esa guía la tienen clara con esa, que no tienen dudas, practiquen también la teoría bien. Y después de ahí piensen en rendir la global o el final. Si no, van a estar rebotando varias veces. Si quieren hacemos un descanso o pasamos directamente a las consultas que tengan para irnos antes. ¿Trajeron consultas? Yo no las traje, me las olvidé, perdón. ¿Te las olvidaste en casa? Sí, sí. ¿Alguno más? Están re bien preparados para el parcial. Y ayer rendimos generación, hoy se arranca fin de largo. ¿Ayer cómo le fue en generación ayer? Como que Esperemos que bien.